Pomares. No se me pegará tu belleza, ¿no? Ni nada por decirlo, que está a tu lado, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Les hemos convocado en esta rueda de prensa para presentarles la 19ª edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración. Me acompañan en esta rueda de prensa el concejal de la Sociedad de Desarrollo, don Alfonso Cabello, la concejala de Cultura, Gladys de León, y el presidente de la Fundación Cine más Cómics, Francisco Pomares. Este acontecimiento para Santa Cruz de Tenerife es muy importante porque esta ciudad tiene la vocación, desde hace ya mucho tiempo, de ser la capital del cómic del Estado español. Y esto lo podemos decir porque tenemos, entre otras muchas cosas, un Salón Internacional del Cómic y de la Ilustración. Tenemos además una fundación de carácter privado, pero con vocación de realizar actividades de carácter público, como la Fundación Cine más Cómics, y por lo tanto es algo habitual en el panorama cultural de esta ciudad encontrar actividades relacionadas con el mundo del cómic. Por eso nosotros decimos que este salón nos pone en primera línea a nivel nacional y es vocación también de que lo seamos a nivel internacional en el mundo del cómic y de la ilustración. La pandemia hizo que en las últimas 2 ediciones de este evento tan importante que realizamos en colaboración con la Fundación Cine más Cómic y, por supuesto, con la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, la pandemia hizo que tuviéramos que adaptarnos a un formato virtual en las últimas ediciones. En esta ocasión volvemos al formato presencial en su integridad y convertiremos el Centro de Arte de la Recoba, que se va a convertir en el centro neurálgico del Salón Internacional, donde se van a acoger gran parte de las exposiciones. También tendremos otros lugares emblemáticos de la cultura en Santa Cruz, como el Museo de Bellas Artes o la Sala de Arte del Parque García Sanabria. Son varias las actividades y diversas las actividades que se van a realizar, pero como yo tengo aquí a mi vera a personas más cualificadas que yo para comentarlas, les voy a dar la palabra. En primer lugar, vamos a ver un vídeo y luego a don Francisco Pomares. Existe un lugar donde cualquier rincón te invita a soñar, a vivir, a llorar, a reír. Un lugar donde la magia está presente, donde los sueños se hacen realidad, en cada pensamiento, a cada paso, en cualquier esquina. Aprende, vive, siente, conoce, piérdete, sueña, vuela, lucha, vive como nunca. Santa Cruz, capital del cómic. ¿Qué tal? Buenos días, buenos mediodías. Al final del vídeo que han visto hay un homenaje a la película Regreso al futuro, en el que hacemos una especie de juego con uno de los elementos que más ilusión nos hacían en este salón en concreto, que es el regreso a la Recoba.
Como ha dicho el alcalde, los 2 últimos años hemos estado intentando salvar los muebles en una situación muy complicada y preparando actividades de carácter virtual. Descubrimos la potencia del mundo virtual para la actividad del cómic y eso nos llevó, por ejemplo, a tomar una decisión que no esperábamos tomar nunca, que es la de mantener siempre el salón virtual. Este año el salón virtual se mantiene, empieza el día 28 y cuenta con una cantidad enorme de actividades y con la apertura de exposiciones previas al propio salón, exactamente siguiendo el formato que utilizamos los años anteriores. Hemos procurado que las actividades del Salón de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, que no se celebran en Santa Cruz, se desarrollen antes del inicio del Salón en la Recoba, porque volver a la Recoba era para nosotros algo muy importante. En la historia del Salón Internacional de Santa Cruz de Tenerife, solamente estos 2 años que hemos tenido que hacer un salón virtual, no hemos ocupado el espacio de la Recoba, o al menos no lo hemos ocupado completamente, porque en los 2 años anteriores sí utilizamos algunas salas para hacer algunas manifestaciones de carácter menor. Teníamos el deseo de hacer una reentrée realmente espectacular y creemos que vamos a conseguirlo. Celebramos en total más de 80 exposiciones en toda Canarias, 80 exposiciones. Jamás en la historia de esta región se ha producido ningún evento cultural de ninguna clase, ni siquiera los grandes eventos culturales que se produjeron en la etapa de Adán Martín como presidente del Cabildo, en el que se haya conseguido montar tantas actividades culturales con tanta intensidad en todo el archipiélago en un espacio de tiempo tan corto. Como elemento emblemático de eso, hemos incluso organizado una exposición en la isla de La Graciosa, donde no hay sala de exposiciones y donde las exposiciones hay que llevarlas en el barco, cargados a hombros, descargarlas y transportarlas a pie, para que se hagan una idea de exactamente la importancia que queríamos darle al regreso del salón a las posibilidades de la presencialidad. Con 20 exposiciones fuera de Santa Cruz de Tenerife, muchas de las cuales ya se han inaugurado y otras se van a inaugurar en los próximos días, con actividades que no solamente tienen que ver con el cómic, sino que tienen que ver con la presentación de elementos históricos, como la exposición sobre el 250 aniversario de la historia de Canarias de Viera y Clavijo, o como el concierto que se va a dar en el auditorio de Las Palmas de Gran Canaria. Con actividades de ese tipo no podíamos permitir que Santa Cruz quedara de ninguna manera relegada o postergada. Y por eso, de las 80 exposiciones de las que hemos hablado, tenemos para Santa Cruz 45 o 46 exposiciones, quizá alguna más se produzca o se diseñe de aquí a entonces, además de 12 exposiciones virtuales que son accesibles absolutamente para todo el mundo. Nuestra intención era hacer desde ese punto de vista, desde el punto de vista expositivo, el salón más importante que se ha celebrado nunca. Pero claro, una cosa lleva a la otra y después de eso, pues acabamos también tirando del mayor número de invitados que hemos traído nunca, más de 70 invitados, de los cuales al menos 6 son invitados internacionales. Tenemos a 5 premios Canarias, se nos ha incorporado 1 en el día de hoy, teníamos 4, en el dossier dice que son 4, en realidad van a ser 5 los premios Canarias, premios nacionales del cómic que se presentan en el salón. Tenemos exposiciones de todo tipo, de todas clases, algunas dirigidas al público tradicionalmente fanático del friquismo, el público de Star Wars, el público de Marvel, pero otras con un calado diferente de cómic europeo, incluso de cómic pedagógico. Tenemos un número tal de actividades que se nos ha ido un poco todo esto de las manos. Estamos sorprendidos con la magnitud que está adquiriendo. Y el problema es que al final el encaje que ha tenido este proyecto con la gente que vive en la ciudad ha sido tan grande que después de tener definido el proyecto se nos han venido a plantear nuevas opciones y no nos ha quedado más remedio que decir que sí. No nos ha quedado más remedio que decir que sí a un pequeño festival de K-pop que vamos a celebrar en la explanada de la Recoba, no hacia la Plaza de la Isla de la Madera, sino hacia el antiguo edificio de la Caja de Ahorros, o una pasarela cosplay que vamos a realizar dentro del Teatro Guimerá, en una de las salas del Teatro Guimerá. En fin, esto va a ser muy, muy excesivo y me gustaría recordar que el equipo que lo organiza, con la colaboración del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y con el patrocinio del Cabildo, del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Cultura, que se ha sumado por primera vez este año al salón, porque ha interpretado que es uno de los grandes salones de España. Con la colaboración y el patrocinio de estas entidades vamos a intentar dar cabida a cosas que antes no hacíamos, como estas que les hemos comentado. Yo preferiría no extenderme demasiado por no aburrirles, dejarles que materialicen en formato de preguntas las cosas que les hemos planteado en la carpeta que les hemos entregado, donde además figura una relación de todas las exposiciones que se van a realizar, que como les he dicho son un montón, y sí reflejarles una voluntad que hay detrás de toda esta actividad. Nosotros no hacemos un salón solo porque nos guste juntar a la gente del cómic. Hacemos un salón porque creemos que Santa Cruz está vinculada desde hace ya más de 30 años al desarrollo del cómic en España. Viven en Canarias 2 premios nacional del cómic, editores internacionales. Desde aquí, Canarias ha entregado a las grandes editoriales internacionales como Marvel, importantes autores que trabajan desde las islas. Y hay un fenómeno que tuvo su origen en el original, en el primer Salón del Cómic, vinculado a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que provocó un extraordinario desarrollo. Sin embargo, yo creo que nos hemos quedado un poco cortos. Creo que realmente tenemos que hacer el esfuerzo de convertir esta ciudad en capital del cómic en el Atlántico, una ciudad que preste su estructura, que preste su infraestructura cultural a la realización de actividades constantes vinculadas al mundo del cómic, más allá de la celebración del Salón. Por ejemplo, a la celebración de un nuevo formato que queremos llamar, que este año inauguramos con el Salón, pero que no necesariamente tenga que ser siempre vinculado al Salón, que queremos llamar Cómics de Museo, que consista en utilizar el espacio del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife para presentar obra de autores nacionales e internacionales. Empezamos con un Premio Nacional del Cómic, uno de los más valorados en toda la historia del premio, que es Javier Olivares. Y también queremos llevar a cabo dos grandes proyectos. Uno es convencer a esta institución de que nos ceda la gestión para centrarlo en el mundo del cómic, aunque no exclusivamente del espacio cultural que hay en el Parque García Sanabria, de la sala de exposiciones del Parque García Sanabria, que mucha gente define como la sala Strasse porque está al lado de la cafetería Strasse, ¿no? Nos gustaría que esa sala se dedicara preferentemente a realizar exposiciones todos los meses dedicados al mundo del cómic. Tenemos la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Y nos gustaría más cosas. Estudiamos un proyecto importantísimo, de acuerdo con la Casa del Artista de Angulem, para crear en los próximos años una mansión de los artistas, una casa de los artistas que invite a artistas internacionales a vivir durante 6 meses en Santa Cruz de Tenerife y a producir sus obras desde aquí. Son distintos proyectos que maneja la Fundación, como otro proyecto, que es el proyecto Crónicas, vinculado al mundo del cómic de Bruselas, y que consiste en la visitación de los proyectos patrimoniales de las grandes ciudades a través del cómic. Se ha realizado ya en Moscú, perdón por citar a Moscú la primera, se ha realizado en La Habana, se ha realizado en Argelia, se ha realizado en París, y tenemos intención de realizarlo también en Santa Cruz de Tenerife o en alguna otra ciudad de las islas, si en Santa Cruz de Tenerife no es posible, en los próximos meses. Ese es el trabajo que se está haciendo desde la Fundación y que algunas veces se refleja en lo que hacemos en el Salón y otras se queda más oculto. Agradecerles muchísimo su presencia e invitarles a todos a participar en el que sin duda va a ser el salón más importante que nunca se haya celebrado, el Salón del Cómic más importante que nunca se haya celebrado en Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Alfonso, Vladi. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, Paco. Bueno, está clara la voluntad. Santa Cruz de Tenerife, capital
nacional del cómic. Yo creo que de facto somos ya una de las cocapitales junto a Barcelona del mundo del cómic, y esa vocación de seguir creciendo y apostando, incluso llevando el órdago hasta el Atlántico, está firmemente establecida, y para eso es fundamental que haya tejido, que haya industria, que haya talento, y de todo eso podemos decir que lo hay, y el Ayuntamiento es sensible a ello. A mí me toca señalar dos aspectos muy puntuales que tienen que ver con la celebración del cómic. Una es, el Salón del Cómic ocurre dentro de una estrategia un poquito más amplia que se llama Santa Cruz Puro Corazón, que presentaba el alcalde y lo presentábamos en la Recoba en el mes de septiembre, en el que nos poníamos un objetivo encima de la mesa, y es que no dejaran de suceder cosas en Santa Cruz de Tenerife todos los fines de semana, todas las semanas, como excusa para que pueda venir mucha gente a la ciudad. Mucha gente genera dinamismo, genera consumo, genera al final empleo, que es lo que estamos hablando. Volvemos del 17 al 20 con el Salón del Cómic, vamos a decir en formato abierto para el gran público en el entorno de la Recoba. Vamos a volver a encontrar allí a tiendas que están establecidas en la ciudad, que van a poder allí tener sus productos y hacer las delicias de quienes nos gusta coleccionar. Y después tenemos, para mí, dos aspectos que tienen un propio recorrido y que tienen mucha importancia, como es el meeting de editores. Ya se celebró en el 2019 con 3 proyectos que se materializaron. Básicamente esto es un mercado donde se encuentran editores, posibles inversores, con talento local que quiere posicionar su producto y que ese producto tenga un recorrido comercialmente hablando. Esto que es algo que estamos más acostumbrados al menos en el sector del cine. En este sector no se celebra en un evento y no se celebraba en un evento, y este tiene su espacio. Creo que el meeting de editores es importante. Y la otra pequeña parte para mí, que a mí me gusta especialmente, es la que tiene con el Art y Halley, que al final no es otra cosa que, bueno, mucha gente que dedica muchísimas horas del mundo de las artes plásticas y de las artes visuales a hacer muchos diseños ambientados en el Salón del Cómic, que tengan un espacio donde poder enseñar lo que hacen y también vender parte de lo que hacen. Yo creo que también es importante ponerlo encima de la mesa. Así que poco más, invitarlos del 17 al 20 de noviembre a disfrutar de esta parte más presencial del Salón, más de 43, 44 exposiciones en la ciudad, pero este va a ser un fin de semana muy intenso para el Salón del Cómic, una buena excusa para venir y disfrutar de Santa Cruz. Muchas gracias. Hola, gracias alcalde, gracias don Francisco. Bueno, pues yo creo que la noticia en realidad ya está casi todo dicho, casi todo explicado, pero bueno, lo importante de este acto es que estamos presentando otra vez el Salón del Cómic, o sea que ha vuelto y que ha vuelto por la puerta grande, ¿no? Aunque se haya mantenido de forma virtual, como todos hemos hablado, pues esta vez se va a acelerar a lo grande. Nosotros desde el organismo autónomo, pues bueno, hemos puesto a disposición de este salón pues las instalaciones del organismo, tanto el Museo de Bellas Artes como las 3 salas que están, el espacio R, la sala L, la sala de artes gráficas, para exposiciones que no solo son exposiciones, como se ha comentado, sino además talleres, presentaciones de libros, puestas en ruedas de comentarios para que la gente hable y dialogue. Este año es importante, como dijo don Francisco, que tenemos 5 premios nacionales y en realidad empezamos la actividad en Santa Cruz el día 3 de noviembre en la sala Tarquis Robaina del museo, con una exposición, como bien dijo don Francisco, de Javier Olivares. Y después, bueno, todo lo demás, pues siguiendo la misma línea que hemos venido llevando en cultura con el tema del apoyo a los artistas canarios, a los artistas locales, pues tenemos dentro de la Sala de Arte de la Recoba, como bien dijo Alfonso, el Artist Gallery o Callejón de los Artistas, que se retoma este año, donde se expondrán el talento canario, nuestro talento, expondrán todos sus trabajos, donde se podrán vender, podrás estar allí, podrás verlos, departir y demás. La verdad que poco más, sino que hemos puesto todos nuestros espacios a disposición y también comentarles que si quieren más información, pues tienen una página que es santacruzcomic.es, donde se podrán informar de todas las actividades que van a haber durante todo este tiempo. Nosotros hay como en torno a 70 exposiciones en total, de las cuales 35 van a estar centradas en el espacio de la Recoba. Pues nada, animarles, el que nunca ha estado, que vayan, que se informen y que va a estar
bueno, este año yo creo que va a ser un gran año para el Salón del Cómic después de la pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Quiero reiterar el agradecimiento a Francisco Pomares porque la verdad que es de las personas que no solamente le ponen trabajo a las cosas, sino le ponen pasión, le ponen ilusión y la verdad que lo transmiten siempre. En todas las reuniones que yo he tenido con Paco, siempre que hemos hablado del Salón Internacional del Cómic, siempre salgo de la reunión con un montón de proyectos, un montón de ideas, un montón de cosas que está continuamente fomentando y sacándolas adelante, que es lo más difícil, porque hacer que las cosas pasen no es nada fácil, ¿no? Por lo tanto, a él y a todo su equipo, muchas gracias. Nada más, el papel del cómic para Santa Cruz ya se ha insistido, es muy importante, tenemos la vocación de ser la capital del cómic, creemos que ya nos hemos ganado ese título a pulso durante tantos años, de hacer acciones dirigidas al fomento del cómic. Hace unos días inaugurábamos en el Museo de Bellas Artes una exposición que reflejaba el primer pasaporte del mundo, que es el pasaporte belga, que en su nueva edición como pasaporte, en todas sus páginas, la ilustración que aparece, pues no es la del rey ni de la de... es un cómic, una página de un cómic. Lo cual quiere decir que ya, digamos, está adquiriendo este arte una dimensión que va más allá de lo habitual o de lo ordinario y del papel del cómic como difusor, divulgador de la cultura o de nuestra historia, valgan dos ejemplos que tengo aquí y que me acaba de poner sobre la mesa Paco. Uno es Mararía, el clásico de Rafael Arozarena, primer libro que me leí de un autor canario, porque es el típico libro que en el instituto te mandan leer. Bueno, pues el primer libro que yo leí de un autor canario fue Mararía y hoy lo tenemos en un trabajo extraordinario de Eduardo González, reflejado en un cómic, ¿no? Y si alguien no conoce la figura de José Vira y Clavijo, pues lo que hizo, lo que escribió, la historia que nos dejó, que forma parte de la historia de Canarias, pues lo mismo, una biografía de José Vira y Clavijo en formato de cómic, ida y vuelta, en este caso de Raico Pulido y editada por Idea Ediciones. Por lo tanto, son ejemplos de cómo el cómic puede ayudarnos a conocer otras facetas cotidianas, facetas históricas, personajes, personas o historias que merecen la pena ser conocidas. Y ahora, si tienen alguna pregunta que hacer, estamos a su disposición. Sí. Sí. Está Javier Olivares y Prado, están Antonio Altarriba. Hoy hemos... Premio Nacional del Cómic del año pasado. Pero aparte de ellos hay autores extraordinariamente conocidos, ¿no? Quizá el autor más importante que viene a este salón es Howard Chaykin, que es uno de los grandes, una de las 15 o 20 figuras más importantes del cómic norteamericano, creador de sagas como Cody Starbucks o como ese extraordinario cómic experimental que fue uno de los más vendidos en los años, a finales de los años 90, que es Kiss, una historia con elementos hiperrealistas, muy basada en el uso del blanco y negro, con algunos detalles en rojo, y que tuvo un impacto extraordinario en muchísimos autores posteriores, ¿no? Howard Chaykin no solamente se ha desplazado desde California, donde vive, para participar en el salón, sino que ha elaborado una lámina específica que ha regalado al salón y que entregaremos a la gente que quiera obtener firmas de Howard Chaykin. Pero se van a hacer muchas más cosas. Hay proyectos que se materializarán en este salón, como las carpetas del salón,
que son recopilaciones de obra gráfica realizada por autores canarios. Vamos a hacer 2 en cada uno de los salones para no abusar, firmadas con carácter exclusivo. Vamos a hacer muchísimas actividades de divulgación, hablando un poco de lo que es el cómic y la ilustración. Se me olvidó comentar algo que es realmente importante, que es que cuando nosotros hablamos de cómic, no hablamos solamente de lo que representa narrativa en imágenes, sino que hablamos también, y es muy importante ya en Santa Cruz de Tenerife, de la animación y del mundo de los videojuegos, que en estos momentos se han convertido en uno de los sectores que más personal atrae. Una de las personas que viene a este salón es un animador español que además se dedica a realizar storyboards. Ya saben lo que es storyboard para películas internacionales de suma importancia, ¿no? Que va a dar una conferencia sobre una charla sobre la animación en España y sobre esto. No, solamente decir una cosa. Ya la fichamos, pero nosotros la... Existe un lugar donde cualquier rincón te invita a soñar, a vivir, a llorar, a reír. Un lugar donde la magia está presente, donde los sueños se hacen realidad, en cada pensamiento, a cada paso, en cualquier esquina. Aprende, vive, siente, conoce, piérdete, sueña, vuela, lucha, vive como nunca. Santa Cruz, capital del cómic. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero.